¿Tú? Ponte barbijo. Solo los sintomáticos ahora usan barbijo. Estamos sanos, no usamos barbijo. Eu estou sana do No. ¿Qué significa esta palabra para ustedes? Concentração de líquido acaba em... Encéfalo. ¿Y cómo creen que ese líquido está ahí? ¿Cómo se produce? ¿Cómo funciona lo del líquido? ¿Para qué sirve que haya líquido dentro del cráneo? O líquido serve para intercambiar nutrientes, amortiguar choque mecânico, Motivar proteger, el choque mecánico. ¿Qué más? intercâmbio de nutrientes para todo el cerebro. Bueno, pero podría intercambiar a través de los vasos, ¿no? Está obligado a intercambiar por el líquido. Não, No é outra no- forma. No es que sea lo ideal, digamos. ¿Sí? No es lo ideal. Pero, ¿para qué más servirá? ¿Qué pasa si yo me pongo de manos y los pies arriba? ¿Cómo se llama eso en portugués? Ponta cabeça. Pararse de manos. ¿Sí? Plantar bananeira. ¿Cómo así? Plantar bananeira. Bananeira é plátano. Plantando un plátano. Plátano verde. No estoy plantando. Aqui em Brasil se planta plátano assim. Eso yo tengo que investigar. Eso yo no creo. Pero esse é o nome que chamamos plantar bananeira. Que banana é plátano. É como se estuviera plantando plátano. Hacemos en piscina. Piscina. ¿Plátano en la piscina? Plantar bananeira en la piscina. Em el agua. Es una expresión Que amortigua. que damos así, ¿Cómo como fue lo cuando de hay niños? suelo de Sí. Claro, ¿no? Bueno, si algo de eso que ocurre en el cerebro. Quedarse de cabeza abajo. Plantar bananeira es quedar de cabeza para abajo con el cuerpo estirado verticalmente apoyado en las manos. Ah, como en la capoeira. Pero parado. Ya. Entonces, ¿qué ocurre si yo estoy en la posición de bipedestación y luego de bimanestación, digamos, que es la bananera plantada? ¿Qué ocurre en el cerebro? ¿Qué fenómeno creen ustedes que debería ocurrir? ¿Qué sería lo lógico? E aí você cai, você choque. Aumenta la presión. ¿Qué? Aumenta la presión. Debería aumentar la presión porque yo tengo, ¿sí? Por la gravedad. Pero no debería, porque si yo estoy flotando en el líquido, da lo mismo que yo esté arriba o abajo. Si no hubiera líquido, sí, la presión va a caer. Entonces el líquido lo que permite es eso, mantener una presión. ¿Sí? Entonces ese mecanismo de protección es muy importante. Entonces, ¿será que ese líquido está siempre ahí o será que ese líquido se absorbe? Se intercambia. Produce, se intercambia. ¿Cómo funciona? ¿Cómo crees tú que funciona el líquido? Se intercâmbio. ¿Cómo se llama ese líquido? Líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo? Líquido cefalorraquídeo. Eso, líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se dice en portugués? Líquido cefalorraquídeo. Igual. Sim. Entonces, el líquido cefalorraquídeo será igual que cualquier otro líquido, será igual que el suero, será igual que la sangre. Entonces, ¿qué propiedad más tiene? No tiene mucha proteína, muy poca la proteína. Azúcar muy poco, 1/3 de lo que tenemos en la sangre. A maior parte é água. La mayor parte es líquido en forma de agua, ¿no es cierto? Entonces no tiene células, no tiene nada, ¿sí? Pero tiene una característica. Si yo tengo un sistema eléctrico dentro del agua, yo puedo mejorar la conducción también. Uhum. Eso es lo raro, es lo extraño. También funciona como un conductor.
pero aislante. Aísla para que se pueda conducir mejor la electricidad. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se producirá ese líquido? En los Tú ventrículos. no. Ah, ya. Ok. Ya sé por qué pude hacer estas preguntas en la anterior clase. Tú no viniste. Ya no vení. ¿Ah? ¿Dónde se producirá? En los plexos coroides. ¿Qué son los plexos coroides? ¿Qué se imaginan que son? Son venas modificadas. ¿Sí? Entonces, a través de esas venas, yo ejerzo un mecanismo de producción, hay células ahí. ¿Sí? Pero también se produce en el epéndimo. ¿Por qué? Porque si fuera solo en los plexos coroideos, la cirugía para hidrocefalia fuera sacar el plexo coroideo y se acabó el problema de la hidrocefalia. Sin embargo, el líquido sigue produciéndose al mismo volumen. El organismo intenta, aunque yo saque uno de los mecanismos de producción, producir la misma cantidad, el mismo volumen, porque si no, no voy a obtener ese efecto. 1 de barrera, 2 de protección mecánica, 3 de aislamiento eléctrico y 4 de intercambio de nutrientes. No voy a poder obtener eso, porque voy a tener un líquido estancado y el líquido estancado produce proteínas. ¿Sí? Acumula proteínas, acumula desechos. ¿Sí? Acumula radicales libres. Entonces, es muy importante que debe haber un flujo. Y ese flujo se produce la mayor parte en los plexos coroideos. ¿Dónde están los plexos coroideos? Ahora sí puedes hablar. No sé. Dentro de los ventrículos. Ah, Pero dentro no del en ventrículo. todos los ventrículos. ¿Ya? Eso es bien importante. ¿Y cómo se absorberá? Eu creio que manda para condutos de Silvio central. Se absorve nesse conduto. ¿Cómo creen que se absorbe? Si se produce dentro del ventrículo, no se olviden que después del ventrículo él sale. ¿De dónde yo obtengo una muestra de líquido cefalorraquídeo para de un paciente? ¿Dónde creen? Uma punção lombar. ¿Dónde obtengo? ¿Cómo? En el médula. No, pues la médula es tejido nervioso. El canal. Oh, ya. Del canal medular, ¿no es cierto? O del canal raquídeo. Pero, ¿cómo llega ahí entonces? Como que? ¿Cómo llega ahí el... Entonces eso es importante para entender un poco lo que es el acúmulo del líquido. ¿Sí? La definición ya la dijeron. Es simplemente se define como un incremento del volumen total. ¿Sí? Volumen total en el interior de la cavidad craneal. No solo en los ventrículos, porque de los ventrículos él sale al espacio suprarraquídeo, sale a las cisternas, va al espacio medular, va al espacio raquídeo, va al espacio radicular y luego vuelve a subir. ¿Sí? En todo ese espacio puede aumentar el volumen. ¿Sí? Ahora, si ustedes me dicen, puede ser por un aumento de la producción o puede ser por una disminución de la absorción. Eso no me interesa tanto, sino el concepto. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces, lleva un aumento generalmente del tamaño del lugar que lo produce. Porque la mayoría de las hidrocefalias son porque no puede salir del ventrículo. ¿Sí? El líquido no está pudiendo salir del sistema ventricular, que es el que lo contiene en realidad, y aumenta el volumen del líquido ahí. Si aumenta el volumen ahí, ustedes se acuerdan que había una teoría en el TEC, ¿se acuerdan? Esa teoría decía que si uno de los componentes, que era sangre, encéfalo y líquido, aumentaba, el otro tenía que disminuir, ¿no es cierto? Entonces, si el líquido sube, la sangre tiene que bajar y el cerebro tiene que apretarse. ¿Por qué? Porque hay un límite para hacer eso. Si el líquido sigue subiendo, el cerebro no puede disminuir. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces, también hay un mecanismo a través del cual el cerebro deja de producir la cantidad total, disminuye su producción. Pero si está obstruido, aunque disminuya la producción, no hay como circule. ¿Sí? Eso es muy importante. Por eso hay diferentes grados de hidrocefalia.
Y tampoco es igual este acúmulo en un niño menor de 1 año y en un niño mayor de 1 año y en un adulto. ¿Por qué será eso? ¿Qué tienen los niños menores de 1 año que no tenemos nosotros? El C de las suturas todavía no se Fontanela, ¿no es cierto? La fontanela. Las suturas todavía no han consolidado la unión a nivel de las fontanelas. Entonces, el cerebro puede expandirse con los ventrículos adentro y aumentar el tamaño de la cabeza. En cambio, en un adulto, aunque se te tape el sistema de drenaje, tú no puedes aumentar el volumen de tu cabeza. El tamaño no va a aumentar, porque ya está cerrado, está consolidado eso, ¿sí? Entonces eso va a originar que los síntomas sean diferentes. ¿Por qué? Porque en el niño se puede tolerar mucho más. El cráneo empieza a crecer, entonces no me va a dar síntomas. Pero en un adulto los síntomas son rápidos. Pero en un adulto que tiene poco cerebro, como en el consumo de marihuana, se encoge el cerebro, entonces tolera un poco más, ¿sí? Pero no solo en el consumo de drogas, también en la parte genética hay una cuestión. El cerebro más grande no implica ser más inteligente, ¿sí? A veces los más inteligentes no tienen el cerebro más grande, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, eso me puede demorar un poco más en dar síntomas, ¿sí? En cambio, alguien que no tiene mucho espacio subaracnoideo, se agrandan los ventrículos y rápidamente hace sintomatología. Por eso es importante conocer por dónde va a ir el líquido, dónde se va a producir, dónde se va a absorber. Eso es bien importante. Lo que ya dijimos, ¿no? Un mecanismo antichoque, o sea, protección mecánica, ¿sí? Si yo doy una voltereta o si yo tengo un accidente de moto o de carro de muchas vueltas, si yo tengo un frasco vacío, ¿sí? Y yo pongo ahí adentro uvas y yo sacudo el frasco, ¿qué va a ocurrir? Se va a destruir las uvas. Sí, se van a destruir las uvas, pero ¿y si yo pongo líquido y pongo las uvas y lleno de líquido totalmente y cierro de forma impermeable sin dejar aire ahí adentro y yo muevo, ¿qué va a ocurrir? La uva está protegida, ¿no es cierto? Porque no va a tener ese mecanismo de contragolpe. ¿Ya? Entonces esa es la fuerza mecánica de protección. También vehículo para nutrientes, pero también para retiro de desechos, ¿sí? No es lo ideal, la sangre es lo ideal, vena y arteria, pero aquí funciona así. Y obviamente lo que dijimos, si yo cambio de posición, él me sirve para compensar los cambios de este volumen. Si yo tengo la pierna siempre abajo, se me puede hinchar la pierna de tenerla todo el día. ¿Por qué? Porque el sistema venoso va a tener cierta dificultad y se va a cansar después de un tiempo. Pero yo subo la pierna y la sangre baja, ¿sí? Y la pierna se deshincha. Lo mismo sucede en el cerebro. Si yo quedo boca arriba muchas horas, se congestiona y no le es tan fácil volver esa sangre, ¿sí? Entonces el líquido cefalorraquídeo ayuda a compensar esa presión. Si hay mucha sangre, él disminuye. Hay poca sangre, yo me levanté de golpe y me mareé, lo que hace el líquido es aumentar rápido para compensar esa presión, ¿sí? Eso es muy importante. Cuando esos mecanismos fallan, es cuando uno envejece y tiene ya problemas para moverse, para movilizarse, para desplazarse, para cambiar de posición, ¿sí? Eso es bien importante. Bien. Entonces, esta es una gráfica que no es tan fácil de entender, pero esta es más o menos la forma del ventrículo. Este es el ventrículo lateral, este es el cuerno occipital, el cuerno frontal, este es el agujero de Monro y este es el tercer ventrículo. Del tercer ventrículo él migra al acueducto de Silvio, va al cuarto ventrículo y de ahí sale. Entonces, en ese sistema yo tengo un sistema arterial que origina un sistema vascular modificado que da unos plexos vasculares. Esos plexos coroideos son los que producen el líquido. La mayoría está en los ventrículos laterales, en el cuarto ventrículo y a veces en el tercero, pero no está en todo el sistema.
Muchas veces en el cuerno no hay, y en los temporales tampoco. ¿Sí? Entonces, este sistema es dependiente del sistema vascular, totalmente. ¿Ya? Bien. Lo importante es esto. Para producir el líquido no se produce solamente por filtración. No es un mecanismo pasivo. El mecanismo utiliza energía. ¿Sí? Eso es muy importante. O sea, necesita la anhidrasa carbónica como enzima para convertir la energía en un canal que abra y cierre para que ese líquido se produzca. ¿Ya? Por eso es que yo puedo usar un inhibidor de esta enzima, de la anhidrasa carbónica, para viajar a La Paz, por ejemplo, y disminuir la producción de líquido. Y no me duele la cabeza, y no tengo el mal de altura. Es el mismo medicamento que yo uso si yo quiero escalar el Illimani, ¿sí? O el Huayna Potosí, voy a ir a escalar, yo tomo 3 días antes y es muy difícil que se me provoque un edema agudo de pulmón. ¿Sí? Es muy importante eso. Entonces, la disminución obligada hace que yo me sienta mejor en los cambios de altura muy agudos y muy intensos. ¿Sí? Entonces, el restante, porque esto corresponde hasta el 80%, pero hay un 20% que es del espacio. O sea, tiene un mecanismo pasivo de producción. Y el epéndimo hace esto, las células ependimales. Entonces, aunque yo anule, este 20%, ¿sí?, puede aumentar e incrementarse y suplir lo que falta del plexo coroneo. O sea que el tratamiento ya se intentó hace muchos años quemar estos plexos, ¿sí?, anularlos, retirarlos, y el paciente seguía siendo hidrocefálico, ¿sí? Entonces no es solo un mecanismo de producción de líquido. Estos son los volúmenes. Si ustedes calculan 0,3 ml minutos, sale más o menos 496 ml por día, en cada 24 horas. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que esa enzima puede producir esto. Pero si yo, por ejemplo, tengo un tumor cerebral, esa enzima va a trabajar un poco menos. Por la ley de Monroe-Kay. ¿Sí? Eso es muy importante. Tal vez no en un hematoma se note tanto, pero ustedes se van a dar cuenta que los pacientes con edema cerebral, los ventrículos son pequeños. Y el paciente, después de operarse, hacer la craniotomía compresiva, o cuando no tiene un problema de edema cerebral, los ventrículos son grandes. ¿Sí? Entonces esa es la capacidad rápida que tiene, porque usa energía. ¿Sí? Lo usa rápido, no es solo por difusión. Entonces, en la absorción hay una diferencia de presión en el espacio subaracnoideo, ¿ya? Entre 5 a 7 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo tengo el líquido que se produce dentro de los ventrículos, ¿ya? Vamos a hacer esta gráfica. Lo produzco aquí, en el ventrículo. El ventrículo circula por Monroe, va al tercer ventrículo, pasa al acueducto, llega al cuarto ventrículo y por Lusca-Magendie sale al espacio subaracnoideo. Baja al espacio espinal, vuelve a subir al espacio subaracnoideo y llega a estos lugares donde hay venas concentradas, venas puras. ¿Sí? Esas venas se llaman corpúsculos de Paccioni. Los Paccioni tienen una diferencia de presión. Entonces, cuando yo tengo una diferencia de presión entre las venas, ¿sí?, y el líquido, ¿qué va a ocurrir? Eso puede ser presión osmótica, digamos, o puede ser una presión directamente mecánica, debido a que yo tengo la cabeza arriba y no me estoy congestionando. La presión obliga a que el sistema venoso chupe la sangre hacia el corazón, porque el corazón está pidiendo, ¿cierto? Es una presión mecánica negativa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El líquido tiende a pasar por mecanismo pasivo, no necesita energía para pasar. ¿Sí? Entonces, desde esa forma, que la mayoría de ese líquido va a volver al sistema venoso. ¿Ya? Eso es bien importante. Entonces, si ustedes ven, eso va a permitir que el 80%, ¿sí?, se produzca también en los ventrículos laterales, ¿sí?, en tercero y en cuarto, que es donde hay los plexos, pero esas diferencias de presión también permiten que se produzca y se absorba también al sistema venoso.
Eso es bien importante tener en cuenta, ¿sí? 20% se produce en el espacio intersticial y en el conducto ependimario. Esto fue lo que hablamos, el 80% en los plexos, 20% en las células del epé. ¿Ya? Entonces, en niños no tengo el mismo volumen que en los adultos, porque la cabeza es más pequeña. El sistema ventricular es más pequeño debido a que el cerebro es mucho más grande en relación a la cavidad craneal. ¿Ya? Por eso ustedes ven, los niños tienen una cabeza un poco más grande que el cuerpo. ¿Sí? Y eso hace que tenga menos líquido. Entonces, en niños es mucho menor la producción diaria. ¿Ya? Por eso ustedes van a ver muchos niños menores de 1 año tienen una cabeza del tamaño del cuerpo. Que nunca se los ha operado, nunca se les hizo un procedimiento y llegan a crecer del tamaño del cuerpo. ¿Por qué? Porque esto es lento. No tienen un deterioro neurológico. Hay una compensación. Y la presión intracraneal, por lo tanto, por estos motivos, también es diferente. Si ustedes ven en adultos, llega hasta 20 centímetros de agua. En cambio, en niños, 12. O sea, la presión intracraneal va a ser diferente debido a la producción de menor volumen y las fontanelas presentes. Entonces, no es lo mismo hablar de un niño y de un adulto. Eso es bien importante. Entonces, aquí viene otra cosa. La hidrocefalia también es una característica donde se afecta la capacidad del cerebro para absorber el líquido cefalorraquídeo. O sea, yo puedo absorber menos de lo que produzco. Yo produzco 496, pero tuve un TEC y tuve una hemorragia subaracnoidea postraumática y esos glóbulos rojos fueron a tapar ese sistema venoso. ¿Sí? Y no me permite absorber los 496. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a acumular. Por eso también ustedes ven que en la hemorragia subaracnoidea, que es el tema que no llevamos, ¿se acuerdan? Uno de los problemas, aunque todo salga bien, es la hidrocefalia. Y puede ser un problema tardío, después de que se rompió la neurina. ¿Sí? Yo puedo hacer tomografía, está normal, y luego el paciente se deteriora y me sorprendo haciendo otra tomografía y viendo que el sistema ventricular está aumentado. Entonces, también hay una vaina de mielina que viene del conducto óptico, del nervio óptico. Es por eso que este sistema de líquido se comunica directamente con el nervio óptico. Por eso es que yo puedo ver el edema cerebral a través del fondo de ojo. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Recuerdan el primer nervio que vimos, no? Esta es la doctrina que hablamos, la ley de Monro-Kelly, ¿sí? Y generalmente no aplica a menores por esos detalles. No están cerradas las fontanelas y no tienen soldadas las suturas. Entonces, para absorber es lo que yo les dije. Lo único que está demostrado es el gradiente hidrostático, los cambios de presión que hay entre las venas y el sistema subaracnoideo donde circula el líquido. No hay más. En cambio, el otro es activo, consume energía, ¿sí? Entonces se dice que las vellosidades son las que absorben la mayor cantidad, pero también el parénquima puede absorber un poquito, porque si no, los pacientes que tienen una hemorragia subaracnoidea se morirían todos. Teóricamente se tapan el sistema de absorción, que son los corpúsculos del Paccioni, pero no, el paciente puede tolerar más tiempo, ¿sí? Y esto se debe a que yo puedo absorber por otros mecanismos diferentes. Bien, entonces, si yo tengo, por ejemplo, un mecanismo de sobreproducción, a veces puede ser por un tumor del plexus coroideo, por ejemplo. Eso va a estimular la producción en exceso de líquido cefalorraquídeo y por lo tanto va a haber una producción mayor a esos 500 ml. Y si yo tengo una capacidad de absorción de 500 ml y yo estoy produciendo más debido al tumor, entonces puede ocurrir también hidrocefalia. ¿Ya? Pero por lo general, este es el mecanismo fisiopatológico, la obstrucción del flujo, ¿sí? Que puede ser a nivel de los ventrículos, puede haber un tumor, puede ser en el foramen de Monro, puede ser un tumor de pineal, por ejemplo, puede ser un tumor de tercer ventrículo, un quiste coloide, por ejemplo, ¿sí? Entonces el agujero de Monro es lo que comunica los laterales con el tercer ventrículo, ¿sí? Puede haber un problema en el tercer ventrículo también, igual siguen siendo tumores, o en el acueducto. Por ejemplo, un edema de fosa posterior lo que me va a hacer es obstruir el acueducto, o un tumor de fosa posterior. Y así sucesivamente, igual en el cuarto ventrículo, pero también lo que yo les comenté,
el espacio subaracnoideo, si se llena de sangre, puede ocluir las venas que absorben el líquido. ¿Ya? Entonces los ejemplos son esos: tumores, infecciones. ¿Dónde iría la infección? En los ventrículos probablemente no, pero sí a nivel de donde se absorbe el líquido, que es en los corpúsculos de Paccioni. Esa infección, esa meningitis, esa ventriculitis puede infectar esa membrana, conformar una membrana inflamatoria y no permitir que el líquido se absorba. Por eso es que la meningitis también puede acompañarse de un aumento del volumen, la ventriculitis también, ¿sí? Y por último, defectos de absorción, que esto puede ser también congénito. Si yo la clasifico no por su forma de ocurrir, sino por el sitio, ¿sí? Puede ser solo de un ventrículo, ¿ya? Hay pacientes que, por ejemplo, en cisticercosis, puede ocurrir que el cisticerco crezca entre el cuerno temporal y el ventrículo lateral. Entonces solo se va a dilatar esa parte que está aislada. O puede ser solamente el cuarto ventrículo. El cisticerco puede quedarse en el cuarto ventrículo y no permitir que el líquido fluya desde ahí, ¿sí? Entonces puede ser monoventricular, puede ser dos ventrículos, pueden ser solo los ventrículos laterales, puede ser triventricular, ¿sí? Ventrículos laterales y tercer ventrículo, o puede ser panventricular, que todo el sistema ventricular. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, aquí les voy a dar un ejemplo. La hemorragia subaracnoidea, ¿cuál provocaría? Voy a volver a la gráfica para que se oriente. Ahí está. Si yo tengo una hemorragia subaracnoidea y tapo todo el sistema de recolección, ¿qué tipo de, según el sitio, sería? PAN, ¿no es cierto? Sí. Porque todo el sistema se va a llenar de líquido. Pero si yo tengo un tumor de fosa posterior y tapo el acueducto, No va a va a tercero. ser triventricular, laterales y tercero, pero cuarto va a producir líquido y va a drenar tranquilo por Luque y Mageni. Esos ejemplos tienen que estar claros. Bien. Pues ahí tienen una hidrocefalia. ¿Cuál será esta? Este es un tumor. Biventricular. Del tercer ventrículo, es biventricular. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que del tercero hacia abajo, miren que el cuarto está pequeñito. El cuarto puede salir por luz que imagino, entonces biventricular. ¿Sí? No hay como el monro permita pasar el líquido de los ventrículos laterales. Este es monoventricular. ¿Sí? Monoventricular. Ujú. ¿Sí? Un cisticerco, por ejemplo. Es fácil darse cuenta, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ese es el sistema. Producción en plexo. Ventrículos laterales. Monro. Tercero. Acueducto. Cuarto. Luz Camayendi, espacio espinal, subaracnoideo y absorción en corpúsculos de Paccioni. ¿Sí? ¿Está claro? Ujú. Entonces, en las cirugías, lo vamos a revisar, yo puedo colocar una manguera dentro del ventrículo y hacer que esos 500 ml vayan a otra parte a absorberse. Puede ser pulmón, la pleura. La pleura puede absorber el líquido cefalorraquídeo. Yo puedo poner una manguera a la pleura. Puedo poner, ¿a dónde más? Al corazón. El corazón también tiene la capacidad. Yo pongo a la yugular y de la yugular va a las cavidades y se distribuye por el cuerpo. ¿Sí? ¿Dónde más? En la orina. Puedo poner en la orina, puedo poner en el sistema colector renal. ¿Dónde más puedo poner? En la vesícula. La vesícula se llena de líquido y lo bota a través del sistema valvular que tiene al intestino. ¿Sí? O lo más frecuente, que es el peritoneo. Pero si yo pongo el peritoneo de alguien que ha tenido una peritonitis, no va a funcionar. Si yo pongo el peritoneo y el paciente hace una apendicitis con peritonitis, yo tengo que tener otra opción. ¿No es cierto? Entonces esas son las opciones. Y muchas veces yo puedo tener opciones de comunicar dentro del cráneo. ¿Sí? A veces puedo lograr eso con los catéteres o puedo lograr con endoscopía. En la endoscopía yo entro al tercer ventrículo y perforo, en vez de usar acueducto, perforo el piso del tercer ventrículo y uso la cisterna para ir al mismo camino. ¿Sí? Cuando es obstructiva, por ejemplo, en este lugar.
¿sí? No sirve para todas las hidrocefalias tampoco. Entonces, ¿cómo voy a encontrar al paciente? Depende de la edad, ¿sí? En menores de 2 años ustedes van a ver perímetro. El macrocráneo solo se ve en ese tipo de pacientes, no en adultos, ¿sí? Hay una desproporción cráneo-facial. ¿Por qué? Porque la cabeza está muy grande, pero la cara sigue siendo pequeña. ¿Ya? Fontanela bombada, bueno, eso es obvio, ¿sí? Diástasis de sutura con presencia de venas, ¿sí? Signos oculares. Este es el famoso signo de Parinot, ¿sí? Entonces, tarea para la casa, ¿qué par craneal se afecta en el Parinot de la hidrocefalia? Irritabilidad y vómitos, ¿sí? Retraso psicomotor, si se deja, lo ideal es, ni bien diagnosticada la hidrocefalia, hacer algo al respecto, ya sea cirugía, ¿sí? En los mayores de 2 años no tengo este sistema de compensación, entonces va a ir directo a un síndrome de hipertensión intracraneal, cefalea, vómitos, alteración de la conciencia, ¿sí? Esa triada es típica en mayores de 2 años. ¿Por qué? Porque no tengo dónde compensar. ¿Ya? Y obviamente el estrabismo puede ocurrir por problema del sexto par y edema de papila en el fondo de ojo, pero eso obviamente en pacientes donde la hidrocefalia no está tan definida. Entre las causas en niños, por ejemplo, hemorragia intraventricular, los prematuros tienen una característica: cuando nacen, ¿sí?, la matriz germinal no está madura. Entonces es muy fácil que durante el trabajo de parto, durante la cesárea, al retirar el bebé, haga una hemorragia. Es muy fácil, ¿sí? Entonces en los prematuros es muy frecuente ver hemorragias intraventriculares. Y eso desencadena que durante su estadía en la unidad de terapia neonatal, el paciente empieza a presentar macrocráneo, no puede soltar el oxígeno, no puede deglutir, ¿sí? Y es por este motivo. Entonces siempre esos pacientes debe hacerse una ecografía transfrontalar. También puede haber congénitas, ¿ya? Puede haber hidrocefalias congénitas, por obstrucciones congénitas en alguno de los lugares, y generalmente es el acueducto de Silva, es el primer lugar congénito, ¿ya? O puede estar acompañando a una disrafia, sea una disrafia craneal o, como aquí, una disrafia de columna, ¿sí? Puede ser congénito también. Puede deberse a un tumor, puede deberse a una infección, a trauma, y muchas veces no se logra conocer la causa. Nosotros tenemos aquí pacientes que aparentemente hasta la tuberculosis puede provocar esto, ¿sí? Y entran como desconocidos, pero no es lo frecuente, ¿no? No solo hay la cirugía para la hidrocefalia. Este medicamento es el inhibidor de la anhidrasa carbónica. Ustedes lo consiguen aquí como Edemox, por ejemplo, ¿sí? Entonces la cetazolamida se puede administrar para tratar mientras yo consigo una válvula, porque las válvulas generalmente uno no las lleva en el bolsillo. Las válvulas tienen un costo, ¿sí? Y no todas las instituciones tienen. Entonces hay que ir y comprar. Y si yo me deterioro hoy por la noche, todas las tiendas están cerradas. Entonces tal vez tengan que esperar hasta mañana para operar, ¿sí? Entonces también puede usar un diurético, ¿ya? Eso es importante, deshidratar el cerebro para que ese líquido deje de producirse en forma compensatoria. Si yo tengo un cuadro de hemorragia e hidrocefalia o infección e hidrocefalia, yo no puedo poner una válvula. ¿Por qué? Porque la válvula tiene un diámetro muy pequeño. ¿Y qué va a ocurrir? Se puede ocluir. Se va a ocluir. Entonces voy a tener que volver a operar al paciente 2 días después, ¿sí? Y no puedo invertir esa válvula que vale más de $400, la más barata, y hacerla cada 4 días, ¿sí? Entonces hay sistemas sin antibiótico para hemorragias, para ponerlo hacia afuera mientras espero que el ventrículo se limpie. Yo puedo incluso provocar un lavado de ventrículo, ¿sí? O yo puedo usar una con antibiótico impregnado cuando es infeccioso, porque la infección también produce fibrina y eso ocluye. O sea, que si yo tengo una hidrocefalia en un niño o en un adulto y yo pienso llevar directo a quirófano, puedo estar cometiendo un error, porque puedo estar poniendo una válvula que va a requerir recambio muy rápido.
Entonces, ¿yo qué debo sospechar a veces? Las causas y descartar siempre hemorragia e infección. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Cómo descarto una infección, aunque sea viral? Con el citoquímico. ¿No es cierto? Yo puedo hacer una función lumbar con mucho cuidado, ¿sí? Sin herniar al paciente. Puedo obtener solamente el valor de proteínas. Doutor, teoricamente, se fosse fazer uma punção lombar, se fosse sacar uma concentração grande de líquido, não ¿Por qué diminuiría grande? ¿Para qué grande? para disminuir la presión. Claro, pero ¿y qué pasa si está obstruido? Entonces el cerebelo se va a herniar hacia abajo. Si yo solo tengo poco líquido en el cerebelo y en la cisterna, ¿sí? Voy a mostrar la gráfica de nuevo. Y esto es importante. Si yo tengo la hidrocefalia acá, esto está a mucha presión. Esto quiere salirse por alguna parte. El paciente está ya estuporoso. La obstrucción está acá. El líquido que se produce aquí está bajando. El mecanismo, cuando hay hidrocefalia, ¿cuál va a ser en la producción? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Va a disminuir, entonces va a haber poca producción. Y este lugar va a producir poco. Y si yo ese poquito lo quito con la punción lumbar, esto viene abajo. Hernia al paciente y la vascularidad no puede subir porque se tapa. ¿Sí? El paciente se infarta. Entonces voy a tener horas después un paciente en coma que aunque yo lo opere, Não será está infartado. Entonces yo puedo provocar una herniación cerebral. Yo puedo sacar un ml. Con un ml, tranquilamente, yo no estoy descompensando el sistema, ¿sí? Porque tengo que tener una imagen antes. Y voy a evaluar proteínas en el líquido, la proteinorraquia, y voy a evaluar azúcar en el líquido, glucorraquia. ¿Sí? Con esos dos detalles, con un citoquímico, yo ya voy a poder decir si el paciente está infectado o no. Si la punción sale cristal roca, probablemente no hay una infección. Y si es viral o si es tuberculosa, igual se puede poner una derivación. Pero si las proteínas están elevadas, se va a tapar. Entonces yo ya predigo eso y voy a poner una válvula hacia afuera, no hacia un órgano. ¿Sí? Eso es bien importante tomar en cuenta. Todo depende de un criterio, hay que tener un buen criterio. Eso es lo que yo siempre les digo, generen un criterio. No actúen como recetas de cocina. Esto no es para chef. No hay recetas de cocina. Aquí uno tiene en la facultad que formar un criterio médico. El criterio médico no solo se da por la experiencia, se da por estudiar y leer. ¿Sí? Eso es bien importante. En cambio, en la cocina son recetas. Se tienen que poner 500 gramos de tal, 150 gramos de tal, 50 gramos de esto, 25 gramos de esto, 8 onzas de lo otro. ¿Sí? En medicina no hay eso. Hay el criterio. Yo tengo una base teórica para ejecutar una conducta, pero esa conducta no es igual en todos nosotros. Por eso es importante el criterio. ¿Sí? Si yo digo una punción, yo debo evaluar primero en qué condiciones voy a hacer la punción. Si es una PAN ventricular, yo puedo sacar la cantidad que quiera, incluso el paciente va a mejorar, porque el problema va a estar en la absorción acá, no hay obstrucción. Entonces eso solo en la PAN ayuda. Eso es muy importante. Pero ni en la PAN yo me animaría. ¿Sí? Porque el cerebro tiene un comportamiento diferente cuando está bajo agresión. Lo conocemos al cerebro en sistema fisiológico. El cerebro ha sido estudiado en sistema fisiológico. No siempre bajo agresión. ¿Sí? Eso es bien importante. La mayoría de los experimentos, la mayoría de las cosas están hechas a base fisiológica. Uno usa eso para tomar una conducta y tener un respaldo médico. El otro sistema es el sistema definitivo. La válvula está compuesta por 3 partes. Cuando ustedes les dicen válvula para hidrocefalia, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Qué significará la palabra válvula? Um tubo que tem uma coisa que pode abrir e cerrar. Ahora sería tubo nomás. Sería tubo ventrículo peritoneal. ¿Qué tenga que? Controla cuando se abre y cierra. No. La palabra válvula implica que tiene una dirección y no puede volver para atrás.
¿Qué significa? Que el líquido sale al peritoneo o al corazón, pero no puede viceversa. La válvula bloquea. ¿Sí? Eso es bien importante. La palabra válvula significa eso, unidireccional. Ahora, yo puedo regular la presión o comprar de presiones diferentes. Yo tengo una presión media, una presión alta o una presión baja. Hay pacientes que hacen hidrocefalia con presiones intracraneales bajas, menores de 20, pero acumula líquido. Entonces, si yo pongo una válvula de presión normal, nunca va a drenar, porque la válvula está programada para drenar solo cuando es por encima de 20. ¿Sí? Y hay pacientes que hacen hidrocefalia con medidas mucho más altas. Por eso existen algunas válvulas que son programables. Yo puedo instalarla, ponerla en una presión media, el paciente no mejora, entonces yo regulo con un magneto, llego al tomógrafo, llego a rayos X, regulo, espero otra semana y veo cómo va el paciente y dejo en una presión que yo quiero para mi paciente. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces tiene un catéter que va dentro del ventrículo, tiene un reservorio que tiene un sistema valvular aquí y tiene el catéter peritoneal. El catéter peritoneal también tiene lengüetas como válvula que no permiten que vuelva el líquido. El líquido sale por ahí pero no vuelve. Aparte de eso, un doble control existe aquí. Estos puntos significan la presión 1, 2 y 3. ¿Sí? 1 bajo, 2 medio, 3 alto. ¿Ya? Entonces cuando yo hago una radiografía y quiero saber qué tipo de válvula tiene alguien, yo veo los puntos en la radiografía. Son radiolúcidos. ¿Sí? Entonces yo los puedo ver y decir, esta es una válvula de presión elevada. ¿Sí? También el reservorio me sirve para sacar muestra de líquido de aquí. Yo puedo evaluar el líquido funcionando el reservorio. Para eso está hecho. ¿Ya? O sea, muchas veces van a ver al neurocirujano ir al paciente y colocar una jeringa como la de insulina, ¿sí? Y aspirar líquido de la válvula. Es del reservorio. El reservorio está programado para recibir 1000 o a veces más pinchazos. ¿Sí? Entonces este es el sistema. Yo tengo el ingreso de líquido a una cámara o reservorio y tengo la salida, pero no puede regresar porque la válvula obstruye. Entonces esta es la válvula, no es todo el sistema. ¿Sí? Hay distintos tipos, ¿no? Esto es generalmente lo que se hace un pequeño hueco en el cráneo, se abre la dura madre, se coagula la corteza cerebral para no provocar una hemorragia y se dirige. ¿Cómo dirijo hacia el ventrículo la manguera si es a ciegas? Yo no abro todo el cerebro para meter la manguera, es a ciegas. Entonces yo hago un cálculo, línea medio pupilar y conducto auditivo externo, y hago un promedio de dirección en esa línea. Generalmente el ventrículo lo voy a encontrar a 5 centímetros. Si yo paso a 7 estoy en tallo cerebral. ¿Sí? Entonces es muy importante la capacidad de cálculo, incluso medirse los dedos. Todos los cirujanos saben cuánto mide aquí, cuánto mide este, cuánto mide este. Doctor, entonces, ¿por dónde se introduce? Generalmente por el frontal del lado derecho. ¿Por qué? Porque el frontal del lado derecho es el que menos funcionalidad tiene. ¿Sí? Sí. Pero si yo tengo un problema en ese frontal, yo voy a usar el izquierdo y voy a tener mucho más cuidado, porque ahí está el área del lenguaje, está el área motora, primaria. ¿Sí? Entonces yo con la válvula puedo dejar al paciente hemipléjico o puedo dejarlo mudo. Sí. Muy fácil, Dios mío. solo por poner una válvula. Si yo no vi la cabeza, porque después alguien cubre, ¿no es cierto?, todo el paciente y solo queda un pequeño huequito. Yo no sé para dónde está la nariz, no sé para dónde está el paciente. Entonces hay muchas cosas que yo debo analizar desde las imágenes: a qué tipo de válvula, a cuánta presión tendrá, a qué edad tiene, cuánto va a crecer, cuánto tiempo va a quedar con la válvula, cuándo lo voy a cambiar. ¿Y cómo creen que meto el catéter peritoneal hacia la barriga, o hacia el corazón, o hacia el pulmón, hacia la pleura? Porque eso va bajo la piel, y tiene que salir acá. Y no puedo abrir toda la piel. No, eso ya salió por acá. En la otra parte. ¿Por dónde va? Es debajo de la piel solamente.
Va escondido como debajo de la alfombra, como la basura. Mi abuelo puso, pero solo víamos por aquí, por eso. Exacto, ¿y cómo llego de aquí a acá? No es por el agujero Mario. No. La idea no es matar al paciente, la idea es mejorar al paciente. No sé. ¿Ya? Tarea para la casa. Bien. Entonces la idea es llegar al peritoneo y el peritoneo me va a permitir absorber esa cantidad de líquido. El peritoneo puede absorber hasta 2 litros por día. Entonces, 4 veces la producción. ¿Sí? Eso es bien importante. Los dos más comunes, y esta es la parte endoscópica. Yo puedo entrar también por la derecha, no poner la manguera, sino meter una cámara y a través de la cámara hacer un agujero allá adentro. Yo tengo que mejorar estas fotos, pero esto fue hace mucho tiempo. Este es un introductor, este es el pequeño hueco. Miren que yo no veo al paciente, no sé dónde está. Yo solo tengo esto. Dios mío, es muy complicado. Ah, parece simple, ¿no? Sí. El libro muestra todo. Ponga aquí. Entonces, la idea es hacer una craneostomía. Hay un término que se llama craneotomía, otro término que se llama craniectomía y otro término que se llama craneostomía. ¿Sí? En este caso esto es una craneostomía. Luego abro la dura madre, cauterizo la corteza cerebral, la quemo, la mato, por eso es esbozo, y luego introduzco esto que es una guía. A través de esa guía yo voy a colocar el sistema de endoscopía, ¿sí? Que tiene una tele. Esta foto es antigua, antes era así mi hospital aquí. Ahora no, ahora es muy moderno. Yo tengo que traer una foto porque si no, no me van a creer. ¿Sí? Y yo puedo llegar al agujero, al agujero de Monro, entrar al tercer ventrículo navegando, ¿sí? Estoy operando acá, viendo la cámara, meto el endoscopio, veo el piso del tercer ventrículo, ahí está la basilar, no la veo, tengo que saber de anatomía, ¿sí? Veo los cuerpos mamilares y en una distancia prudente intento ver de no entrar a la arteria, sino ir al espacio subaracnoideo, a la cisterna. Entonces yo hago un hueco con esto que se llama catéter de Fogarty. Meto el catéter de Fogarty y lo inflo para abrir un hueco allá adentro. ¿Sí? Entonces al abrir ese hueco yo puedo lograr un nuevo acueducto de Silvio falso. Un atajo. ¿Cómo se dice atajo en portugués? Atalho. ¿Y por qué el otro se dice plantando bananos? Es lo mismo casi en español y portugués. Entonces yo fabrico un camino nuevo. ¿Sí? Yo puedo fabricar. ¿Esto qué me ayuda? Que no voy a usar válvula. La válvula se tapa, se infecta, hay que cambiarla. ¿Sí? Esse é permanente. Este es un hueco. Yo hice con una cámara y saco todo. Não tem como No ocluir. dejo nada. Si hay fibrina, se ocluye. Ah, yeah. Si hay proteínas altas, se ocluyen. Entonces yo debo revisar. ¿Sí? Y si hago muy pequeño, por miedo a veces hace así. Uhum. Entonces, a veces se cierra muy prematuramente. ¿Sí? Entonces, los dispositivos pueden también taparse con sangre. Por eso yo no debo exponer el sistema a sangre. Yo debo cambiarme de guantes. Tiene que ser la primera cirugía de la mañana. Tengo que tener cuidado de transportar y trasladar sobre el paciente. ¿Sí? Que la válvula, la manguera, no toque en la piel porque ahí está filococo. ¿Sí? Entonces hay todo un sistema para poder ponerlo, porque si no, las infecciones son muy comunes. Entonces, entre las complicaciones, las infecciones. Hay pacientes que han venido al hospital con el catéter peritoneal saliendo por el ano o por la vagina. ¿Sí? También es un problema. La migración del catéter es un problema. ¿Sí? Entonces yo no puedo poner otro catéter ahí mismo porque ya hizo un canal. ¿Sí? Síndrome de hiperdrenaje. ¿Qué ocurre? A veces coloco la válvula y drena más de lo que yo quería. Entonces el paciente tiene hipotensión cerebral. La hipotensión cerebral se compensa ¿cómo? La ley de Monro-Kelly. ¿Qué va a aumentar? No puede aumentar líquido, entonces ¿qué actúa? La sangre. Formo hematomas. El paciente viene con válvula y 2 hematomas estructurales.
¿Sí? Entonces hay una serie de complicaciones que pueden ocurrir. ¿Ya? Está más o menos claro el hidrocefalia. Ujú. ¿Qué se hace y cómo se trata y cómo se produce? Perfecto. Bien, jóvenes, ¿qué hora es? No olvidé. Doutor, essa vamos se queda por 9 de la tarde. Ah, lavamos por quanto tempo se queda? bien. La válvula está diseñada para quedarse toda la vida. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que uno opera para cambiar porque dejó de funcionar, ¿sí? Y ya han pasado a veces 20 años, la válvula incluso no se puede ya sacar porque forma parte del cuerpo, ¿sí? Se calcifica alrededor, se vuelve parte de otra nueva, sí, ¿no? Entonces las válvulas pueden durar todo el tiempo que la silicona pueda tolerar, pero si hubo una contaminación del trayecto, si hubo hemorragia en el trayecto, es más fácil que disfunción. Si hay una peritonitis, disfunción, entonces hay que cambiar. El problema es cuando yo tengo la válvula puesta, no funcionó, puse otra, hizo peritonitis, puse el corazón, hizo miocarditis, saqué, puse el pulmón y hizo problema pulmonar, de edema de pulmón, hizo derrame pleural, hizo insuficiencia respiratoria. ¿Dónde más pongo? A veces vamos a ver niños que tienen muchas válvulas, 3, 4, 5 metidas. El sistema ventricular también tiene la capacidad, igual que el peritoneo. ¿Ustedes han visto qué ocurre con el peritoneo cuando se operan varias veces? Sí. ¿Qué ocurre? ¿Se forman qué? ¿Se forman qué? Adherencias híbridas. Igual sucede en el ventrículo. Entonces empiezan a aparecer quistes adentro que van a crecer independientes. Ahí yo meto el endoscopio y rompo todos y pongo una válvula. Pero vuelven a cerrarse. Es igual que el peritoneo. ¿Sí? Entonces no es tan fácil como se ve, pero puede durar toda la vida.